juicio de los vivos. Y recordarles para mañana estar con el nuevo código. A las 7 de la noche se entra con el nuevo enlace que hay y el nuevo código para las clases de meditación. Muy bien. Entonces, entrándonos nosotros aquí a la parte de lo de hoy de juicio, que seguimos hablando de juicio de los vivos porque eso es lo que estamos en este momento de verdad presente y que estamos viviendo nosotros. Ayer estábamos hablando nosotros en la parte de el culto del juicio también. Estamos aprovechando hablar del juicio, lo que más pueda el juicio y de lo de parte de trompetas, juicio de los vivos. Entonces, algo importante que tenemos que saber nosotros es defendernos bien, aprendiendo bien los registros del juicio de los vivos. Juicio de los muertos pues ya pasó. Digamos que el juicio de los muertos ha sido una experiencia en la cual hemos podido aprender cómo se va a realizar el juicio de los vivos también, cómo se va a realizar el juicio en el milenio. Y entonces ha sido algo importante de pronto estas clases acá en la Escuela de Profecías Benet Shaddai. Hoy pues continuaremos nosotros con esta misma parte y quiero mencionarles una vez más, muchas gracias al ministro Franklin por la parte que me mencionó hoy de el artículo número 211. Ahí lo arreglamos para que quedara un poco mejor y la gente no se confunda de pronto con una fecha que teníamos ahí porque había sido una publicación del 2019. Bueno, mis apreciados hermanos, seguimos en trompeta, las trompetas están que se acaban, hemos dicho nosotros y quiero repetirlo una vez más, tenemos que aprendernos nosotros las partes hebraicas en este momento, las partes básicas con referencia a las fiestas. Yom Teruat, Yom es día y Teruat es trompetas, por lo tanto Yom Teruat es día de trompetas, día de trompetas. Yom Kippur, otra vez, Yom es día y Kippur es juicio. Entonces tenemos día del juicio o día del perdón, pero se conoce más como día del juicio. Entonces esos dos términos deben ser bien claros. Yom Teruat, día de trompetas. Yom Kippur, día del juicio. Ahora, estamos en el otro término que tenemos que hablar nosotros y es que vivimos en Yom Teruat profético. No podemos pasar esa nota, porque si decimos solamente Yom Teruat, entonces podríamos estar confundiendo con las fiestas de orden literal. Y estamos en Yom Teruat profético. El Yom Teruat literal del santuario terrenal, digamos que se pasó. Y ahora estamos viviendo Yom Teruat profético. Y vamos para Yom Kippur profético. Yom Kippur profético es como decir nosotros entramos al juicio investigador profético. O estamos en el día de trompetas profético, día de trompetas proféticos, o estamos en las trompetas proféticas. Y se acerca Yom Kippur profético, ¿sí ve? O juicio investigador profético. Para que eso se vaya familiarizando en la mente de cada uno de nosotros. Entonces tenemos nosotros trompetas proféticas y juicio investigador profético. Eso es lo que estamos viviendo en estos momentos. Entonces las fiestas, recordando que las fiestas de otoño son 3, entonces miremos algo importante. El centro de toda la escritura en este momento es Yahshua. Recuerden eso, el centro de todas las escrituras es Yahshua. El centro del santuario sigue siendo Yahshua. Y en el candelabro, el centro es Malquisedec. Oye, importante. Entonces, el candelero del centro divide los otros 3 candeleros.
los 3 de la izquierda y los 3 de la derecha. Y podemos decir nosotros en ese instante que 3 representan las fiestas de primavera y los otros 3 representan las fiestas de otoño y que el centro es Shavuot en Pentecostés. Shavuot en hebreo que significa Pentecostés. Y Pentecostés está relacionado con Malquisedec. Por lo tanto, en el candelabro encontramos, y podríamos decir también que en el santuario acá, el centro también es Malquisedec. Oye, o sea, ¿qué enseña eso? Enseña que Malquisedec es el encargado, es el maestro, es el director que nos está enseñando, es el Elohim que nos enseña a nosotros todos estos misterios para que los comprendamos. Es el que nos lleva a Yahshua y Yahshua es el que nos lleva al Padre. Entonces, teniendo ese orden de ideas, entonces repasamos nosotros las fiestas en hebreo y transliteradas al español. En hebreo, Yom Teruat, 2014-2023, Yom Teruat. Yom Kippur, Yom Teruat profético, Yom Kippur profético, 2024. Y mi esposa acaba de decir que 2027. ¿Qué dicen ustedes? ¿A dónde va el Yom Kippur? Yom Teruah profético 2014-2023. Yom Kippur profético 2024. ¿Hasta qué año? Ya se nos olvidó y lo habíamos repetido. Ya lo importante es repetir. ¿Hasta qué año va Yom Kippur? 2027, pastor. Roche dice que 2027, la hermana Lina dice que 2027. ¿Qué dicen los demás hermanos? 2027. 2027 dijo Maleja también. ¿Algo otra opinión más? Bueno, pues déjenme decirles en este momento que Yom Kippur va hasta el 2029. Lo que pasa es que Yom Kippur se divide en 3 facetas. 2024, Yom Kippur profético para los 144,000. 2025 al 2027, Yom Kippur para el remanente. Y 2027-2029, Yom Kippur para el mundo. Por lo tanto, resumimos, es total. ¿Hasta dónde va Yom Kippur? Yom Kippur va del 2024 al 2029. Conclusión, en el 2029 se termina Yom Kippur, y si Yom Kippur se termina en el 2029, se acaba el juicio, entonces significa que ahí se acaba o es fin del tiempo de gracia para el mundo. Pero como tenemos otro Yom Kippur, que es para el remanente, y se acaba en el 2027, en el 2027 tenemos fin del tiempo de gracia para el remanente. ¿Quedó claro? Cada vez que se acabe Yom Kippur es fin del tiempo de gracia. Entonces viene salvación y destrucción. Oye, interesante eso. O sea, cada vez que vamos a hablar de juicio, hay dos cosas. Hay salvación y hay destrucción. Oye, interesante. Y cuando hablamos de juicio, entonces también hablamos de fin del tiempo de gracia. Si Sodoma y Gomorra les llegó juicio, significa que se terminó el tiempo de gracia para Sodoma y Gomorra y ahora le va a caer ¿qué? Juicio. ¿Y qué pasó con Sodoma y Gomorra? Destruidos porque les llegó juicio. ¿Sí? Entonces miremos algo importante. Yom Kippur, por eso es que es serio.
Yom Kippur se termina y hay un fin de tiempo de gracia donde hay salvación y hay destrucción. Entonces, Yom Kippur finaliza en el 2027 para el remanente. Entonces, como finaliza para el remanente, entonces fin del tiempo de gracia para el remanente. Yom Kippur profético finaliza en el 2029 para el mundo. Si finaliza para el mundo, entonces significa que ahí hay fin del tiempo de gracia para el mundo. Y tenemos que ver entonces salvación y destrucción en los dos factores. Si en el 2027 hay fin del tiempo de gracia para el remanente, entonces hay salvación y hay destrucción. Claro. Unos están salvos que son trigo, salvos. Y otros que son cizaña están listos para la matanza que va a ocurrir ¿cuándo? Pues en el 2027. Ezequiel 9. O sea, Ezequiel 9 se cumple ¿en qué? En el 2027, literalmente. Destrucción, muerte. ¿Para quién? Para los que salieron mal en el juicio. ¿Y quiénes son los que han salido mal en el juicio? Los del remanente. ¿Quiénes son los que van a morir? Los del remanente. ¿Va a haber una muerte masiva para quién? Para los del remanente. Para los hallados faltos dentro del juicio que terminó allí del remanente. Destrucción. En el 2029 hay fin del tiempo de gracia para el mundo. Y también ahí tenemos unos salvos y tenemos unos que van a ser destruidos. ¿Cuáles son los salvos? Los mártires. Salvos. ¿Quiénes van a ser destruidos? El resto del mundo que es impíos. Por lo tanto, luego viene la fiesta final, que se llama Sukkot profético. ¿Cuándo es Sukkot profético? 2030. Sukkot profético es en todo el 2030. Entonces, significa que en el 2030 hay destrucción. Y uno mira, ¿qué va a suceder en el 2030? Ay, caramba, en el 2030 tenemos una muerte masiva de parte de Satanás y tenemos una muerte masiva de parte de Yahshua. Oye, interesante detalle. Interesante detalle. ¿Sí? Porque si hay fin del tiempo de gracia para el mundo, significa que Satanás queda libre. ¿Sí? Hace y deshace. Va a matar a un poco de gente. Y luego Yahshua en la segunda venida destruye todo. ¿Se cumple el patrón profético? Sí, claro, se cumple el patrón profético. O sea, no falla. Si hablamos de juicio, hay salvación y hay destrucción. Las dos cosas. ¿Comprendido hasta ahí? La única parte donde no tenemos destrucción es con los 144,000. Ellos pasan por el juicio y son del remanente, pero todos son salvos. Como todos son salvos, entonces ahí en el 2024, 2025 no hay destrucción. Porque pasaron el juicio ¿cómo? Bien, ¿quiénes? Todos los que pasan por el juicio. ¿Y cuáles son todos? Los 144,000. Y como no hay no hay cizaña ahí, pues ahí no hay destrucción. ¿Comprendieron? 2024, cuando termina el juicio de los 144,000, no hay destrucción. En la mayoría de los otros casos, sí, hay juicio y hay destrucción. Acá no, porque los 144,000 están vivos, están sellados y todos son salvos. Por lo tanto, allí es todo solo trigo. Y los 144,000 pertenecen al remanente. Por eso es que ese juicio de los 144,000 está incluido en el remanente, simplemente que con una división. Luego, si viene el juicio del remanente, que en el remanente sí hay trigo y cizaña. Y como hay cizaña, entonces va a haber destrucción, va a haber matanza. Luego viene el juicio del mundo. En el juicio del mundo hay trigo y hay cizaña, nuevamente. Entonces, también va a haber destrucción. ¿Comprendido? Trigo son los justos.
El 2029. Claro, los que murieron hasta el 2029 de los mártires. Todos los mártires están en el grupo de justos. ¿Mm? Muy bien, ¿comprendido hasta ahí, apreciados hermanos? Rochi, ¿qué dice? ¿Comprendió? Rochi dice que sí, que comprendió. ¿Ustedes también? Sí, pastor, comprendido. Ah, bueno, me alegra mucho. Comprendido. ¿Hay alguna inquietud? No hay ninguna inquietud. Entonces, ahorita repetimos ese mismo patrón para tenerlo en cuenta y para que no lleguemos a confundirnos. Transliterado al español. Entonces, hablamos que del 2014 al 2023 tenemos nosotros trompetas proféticas. Trompetas proféticas. 2014 al 2023 son trompetas proféticas, para que ya lo hablemos así, porque ya cuando lo hablamos en la parte del hebreo, de pronto nos tratamos de confundir ahí y necesitamos manejar esos dos aspectos bien claros y sin confundirnos. De 2014 a 2023 tenemos trompetas proféticas. 2024 o el juicio investigador profético, ¿de qué fecha es? 2024, ¿a qué sería el juicio el juicio investigador profético? Al Vivos, ¿sí? 2024 2029. 2024-2029. ¿Alguna otra opinión? Sí, pastor. 2020. ¿Correcto? 2020. Sí, Correcto. 2024. Es la misma fecha que habíamos dado nosotros, con la diferencia que el juicio investigador profético es de 3 secciones. Primera sección para los 144,000, 2024. Segunda sección para el remanente 2025-2027. Y tercera sección para el mundo 2027-2029. Remanente. Eso debe quedar claro. Y 2027-2029 para el mundo. Y luego tenemos nosotros tabernáculos o cabañas. ¿Cuándo es? Tabernáculos proféticos o cabañas proféticas. Y cuando hablamos de proféticos es porque no, es un año, es todo el año 2030. Y cuando hablamos de cabañas es porque hay un grupo de justos que van a vivir en cabañas o en tabernáculos durante todo ese año. ¿Quiénes son los que van a vivir en cabañas o tabernáculos todo el año? Los Los 144,000. 144. Los 144,000 porque les toca que huir. Ya no pueden quedarse en las casas. Por eso nosotros en la fiesta de tabernáculos se celebra fuera de la casa. Se hace una cabaña o un tabernáculo para morar ahí. Y por eso los 144,000 van a vivir cabañas o tabernáculos proféticos todo un año por ahí en las montañas, en la selva, en el desierto, por allá lejos. Y le va a tocar dormir por ahí en una cueva, en una piedra, en pasto. Eso es cabañas proféticas o esos tabernáculos proféticos. Eso es importantísimo saberlo. Y déjeme decirle para honra y gloria de Elohim. Nosotros como obreros de la hora undécima somos los únicos en el mundo que sabemos esto y lo estamos enseñando al mundo. El pueblo de Israel y el pueblo adventista que saben harto del santuario no saben esto. No entienden esto. No comprenden esto. No pueden conectar esto.
Nosotros necesitamos aprendérnoslo bien para hablarlo con poder, con autoridad, para que nuestro Elohim Malquisedec nos respalde. Él nos está respaldando porque esa luz nos la han dado a nosotros y nosotros necesitamos transmitírsela al mundo. Muy bien, teniendo en cuenta eso y para que no quede ninguna duda y para después seguir en el juicio de los vivos, vamos a hablar de las mismas fiestas, pero ahora en la realidad. Estas fiestas que estamos hablando son fiestas proféticas. Porque las fiestas proféticas se dan en años y las fiestas en la realidad se conectan con la fiesta del santuario en las mismas fechas que se daba en el santuario. Entonces ahí sí vamos a ver la realidad. Entonces vamos a hablar entonces otra vez en hebreo. Yom Teruat. Yom Teruat en la realidad. Acabamos de hablar de Yom Teruat profético. Ahora Yom Teruat en la realidad. ¿Cuándo ocurre Yom Teruat en la realidad? Debe coordinar con la fiesta de Yom Teruat del santuario terrenal. ¿Cuándo se hacía Yom Teruat? El 1 de Tirri. Todos los primeros de Tirri se celebraba Yom Teruat. O día de trompeta. No, hasta ahorita Yom Teruat en el hebreo. Ahorita la pasamos la transliteramos al español. Yom Teruat en la realidad. ¿Es cuándo se da Yom Teruat en la realidad? 1 de Tirri, dice aquí Rochi. El 1 de Tirri. 1 de Tirri del año 2030. Ahí es Yom Teruat. Yom Teruat en la realidad se llama. Y como se llama en la realidad y se tocaban trompetas, ahorita no se van a tocar trompetas porque es la realidad. Pero tiene que haber sucesos donde haya estruendo. ¿Qué va a suceder el 1 de Tirri del año 2030? Para que se cumpla Yom Teruat en la realidad. Aquí Roche dice que la segunda venida de Yahshua. Se escucha la voz del Altísimo y surge la resolución especial. Eso es correcto. Se escucha la voz de Elohim. Porque eso es la realidad. ¿Y la voz de Elohim es un estruendo? Sí. ¿Va a sacudir la tierra? Sí. ¿Sacude los cielos también? También. También. Oiga, mire qué realidad tan tremenda. Y esa voz produce la resurrección especial, produce el terremoto cual nunca ha habido. Oiga, tremenda realidad, increíble realidad, bonita. Mire que Yom Teruat en la realidad no se puede confundir con Yom Teruat profético y sin embargo están conectados. Yom Teruat en la realidad se cumple el 1 de Tirri del año 2030 y es la liberación del pueblo de Elohim, es la resurrección especial, es el terremoto cual nunca ha habido. Oye, suceden unos acontecimientos serios ese día. Muy bien, esa es la realidad. Liberación de los 144,000 y resurrección especial, porque a los 144,000 ahí ya los tienen rodeados en todas partes del mundo. Muy bien. Y ese día se presenta la ley de Elohim. Y cada vez que se presenta la ley de Elohim, la tierra tiembla. O miremos cuando se dio la ley en el monte Sinaí. ¿El monte Sinaí tembló? Sí. Ese día se presenta la ley de Elohim. Interesante. Bueno, muy bien. En el firmamento. Sí, en el firmamento. Y Rochi dice en el firmamento, sí, en el firmamento. No en un museo. No en un lugar, no. No en un lugar. El firmamento donde todo el mundo la ve. Bueno, muy bien. Luego entramos nosotros al Yom Kippur en la realidad.
¿Cuándo ocurre Yom Kippur en la realidad y qué ocurre? Yom Kippur o día de juicio. Aquí dice Rochi que Yom Kippur o día del juicio. Ella ya lo está relacionando. Felicitaciones, Rochi. ¿Qué ocurre en Yom Kippur en la realidad? ¿Cuándo es y qué ocurre? Es el 10 de Tirri. Ocurre el 10 de Tirri y destrucción del Vaticano. El 10 de Tirri del año 2030 y es destrucción del Vaticano o juicio al Vaticano. Oh, interesante. Eso es Yom Kippur en la realidad. Le llegó el juicio a la gran ramera y la gran ramera es destruida. Y tenemos unos antecedentes de Babilonia en la antigüedad. La torre de Babel fue destruida un 10 de Tirri. La Babilonia del rey Nabucodonosor fue destruida un 10 de Tirri. Y la Babilonia espiritual, Vaticano, será destruida un 10 de Tirri. ¿Será coincidencia eso? La torre de Babel fue destruida un 10 de Tirri. La Babilonia del rey Nabucodonosor fue destruida un 10 de Tirri. Y la Babilonia espiritual será destruida un 10 de Tirri. Muy bien. Y luego viene Sukkot en la realidad. ¿Cuándo es Sukkot en la realidad? ¿Qué fecha es y qué acontecimiento sucede? Pues ahí ya sería el acontecimiento de cuando el pueblo de Dios se va para el cielo durante 1000 años e inicia el viaje el 22 de Tirri al año 2031. Muchas gracias, Lilia, por participar. ¿Qué dicen los demás hermanos? ¿Cuándo ocurre el Sukkot en la realidad, la fecha y qué acontecimiento sucede? Bueno, Acontece del dando 15 comienzo al milenio. al 21 de septiembre. 15 al 21 de septiembre. Y el día 15 sale de Yahshua del tercer cielo y llega a la tierra el 21. Eso es correcto, ministro Franklin. Entonces, el Sukkot de la realidad ocurre del 15 al 21 de Tirri del año 2030 y el acontecimiento es que el 15 se inicia el viaje del tercer cielo o se cumple Mateo 24:30, empieza a verse la señal de la segunda venida de Yahshua y llega el día 21 en 7 días de viaje a la tierra. Esa es la realidad del Sukkot. Mateo 24:30. Muy bien. Quedó bien claro y especificado, entonces lo vamos a repetir transliterado al español. Día de trompetas ocurre el 1 de Tirri del año 2030 y el acontecimiento que ocurre es que se escucha la voz de Elohim que retumba en todo el firmamento y en el planeta Tierra. Se produce la liberación de los 144,000, se produce la resurrección especial que es clave. Se ve la santa ley de Elohim, o todos vemos la santa ley de Elohim, los cielos se enrollan y se encogen como un libro y se puede ver la ley de Elohim entre truenos y relámpagos. Es el acontecimiento transliterado al español. 1 de Tirri del año 2030. Trompetas en la realidad. Bueno, el 10 de Tirri del año 2030
tenemos entonces el día del juicio en la realidad. Y el día del juicio en la realidad se cumple Apocalipsis 18. Es la destrucción de la gran ramera o de la Babilonia espiritual. Destrucción. Muy bien. Y del 15 al 21 de Tirri del año 2030, entonces tenemos cabañas o tabernáculos en la realidad. Y la realidad es el viaje de 7 días de la segunda venida de Yahshua al planeta Tierra. Bien, bien especificado eso, lo hemos repetido. No sé si va a tocar volverlo a repetir en otras clases, no interesa, porque eso necesita quedar claro y recontraclaro en cada uno de nosotros, independientemente que a nosotros no nos crean. Nosotros no debemos preocuparnos si no nos creen. Nosotros fuimos llamados, fue a publicar esto, independientemente si la gente cree o no cree. A nosotros ya no nos interesa eso. Eso ya no es trabajo de nosotros. Eso ya es trabajo de Malquisedec. Y Malquisedec simplemente es el que va a convencer a muchas almas de esas palabras o de ese mensaje que nosotros le lanzaremos al mundo. Por lo tanto, no nos preocupemos si nos critican, el que dirán, que estamos equivocados, que somos locos, extremistas, fanáticos, bueno, lo que sea. No tenemos que preocuparnos de esa parte, porque nosotros no podemos convencer a nadie. Nosotros hemos sido llamados a publicar esto, a dar este mensaje al mundo, a advertirle al mundo, y nuestro Elohim Malquisedec es el que va a convencer a muchas almas de esto. Entonces, no nos preocupemos por lo otro, porque entonces creamos un bloqueo de orden mental. Mañana con la ayuda del Eterno vamos a hablar de unos bloqueos de orden mental y cómo podemos curarnos de eso. Cómo podemos hacer que la vibración energética de cada uno de nosotros aumente. Muy bien. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, señor, está claro. Todo eso está Bueno, si quedó bueno. claro, bendito sea el Eterno que nos está dando el entendimiento, la sabiduría, ensancha nuestra mente, ayuda a desarrollar nuestra mente y podemos comprender nosotros esto claramente y podemos deleitarnos anticipadamente nosotros de esta maravillosa luz. Bueno, entonces continuamos ahora sí con el juicio de los vivos, porque nos incumbe el juicio de los vivos. No vamos a descuidar trompetas o Yom Teruah, no vamos a descuidarlo. Estamos viviendo todavía verdad presente en Yom Teruah y preparándonos para entrar a Yom Kippur. Por lo tanto, tenemos que seguir avisándole al mundo y les advierto una vez más, inundemos las redes sociales de todo esto, de Yom Teruah y de Yom Kippur, que esa sea la misión de nosotros todos estos días hasta que llegue Yom Kippur. Anunciarle al mundo que ya se están terminando las trompetas, que estamos cerca de comenzar Yom Kippur, así no nos crea, no interesa. Ya, por ejemplo, para mí eso yo te doy la honra y la gloria al Señor que ya estoy curado de eso, ya no le pongo cuidado a tantas críticas ahí de que hacen que no, que es que usted está loco, que usted es un falso profeta, que usted es un disidente, que usted es una apóstata. Eso ya no le pongo cuidado a eso. Lo mismo pero con ustedes. No se preocupen del qué le van a decir a ustedes, las críticas que van a recibir, no se preocupen de eso. Fuimos llamados a dar esta verdad, no a convencer a la gente a que nos crean, ¿no? Solamente publiquémoslo. Y Malquisedec hará el resto. Bueno, entonces vamos a entrarnos porque ya estamos haciendo, nosotros somos los pregonadores y nosotros somos las trompetas proféticas, recuerden. Los que estamos acá, apreciados hermanos, Rochi, Joan, Maleja, Rosalía, Alejandro, Pastor Andrés, Ministro Franklin, Lilia, Lina Montaño, More Luis. Todos nosotros somos trompetas proféticas. Oiga, todos nosotros en este momento estamos participando de la parte del santuario y estamos pregonando un mensaje. Por lo tanto, estamos nosotros ahí en trompetas proféticas.
Somos los mensajeros, los portadores de anunciar eso. Somos los que estamos tocando las trompetas. Muy importante, ¿cierto? Interesante. Bueno, y como nosotros estamos tocando trompetas, ¿qué de nosotros con la preparación? ¿Ah? Muchos de nosotros tenemos bloqueos de orden mental. Espero que mañana en la clase, los que no tienen el link, pues que iban a WhatsApp a mandarles el link. Si no, se van a perder la clase. Y mañana con la ayuda del Eterno vamos a empezar a ver cómo eliminamos un poco de bloqueos que tenemos nosotros. Y nosotros tenemos unos bloqueos espirituales, tenemos unos bloqueos teológicos. Oh, necesitamos eliminar un poco esas cosas para liberarnos, para estar tranquilos. Muy bien, entonces la preparación de nosotros. ¿Qué de la preparación de nosotros? Si nosotros estamos pregonando, si nosotros somos los que estamos siendo el cumplimiento de las trompetas proféticas, ¿qué de nosotros? Eso es preocupante. Pues nosotros somos los que tenemos que dar testimonio. Nosotros somos los que tenemos que estar andando en la luz. Porque, imagínense, somos los pregoneros de las trompetas. Ahora, imagínese una trompeta descalificada. Una trompeta reprobada. Ah, serio eso. Entonces, entrémonos ahora entonces de nuevo a el juicio de los vivos. Y como el juicio de los vivos comienza por los 144,000, ya habíamos hecho un ejemplo. ¿Qué va a suceder con los 144,000? Déjenme mencionarles antes del ejemplo y poner otro ejemplo. En el 2024 les he mencionado que el 2024 van a haber hartos milagros, ¿cierto que sí? ¿O ustedes creen que van a haber poquitos milagros? En el 2024, de acuerdo al patrón profético. ¿Van a haber poquitos milagros o hartos? Milagros verdaderos. Milagros verdaderos. Acá Roche dice que milagros verdaderos y revueltos con los de Satanás. Claro, también van a haber un milagro de parte de Satanás. ¿No hay que están los dos ministerios? Pero de parte de Elohim van a haber, por un lado les voy a mencionar, por un lado en el 2024 vamos a tener 144,000 milagros. Rosy saca y me hace la cara y dice, Cada uno en, Pues- en los lugares que esté. pues cada uno de los 144,000 lugares donde esté, pues claro, no es que si se termina el juicio para ellos reciben el primer milagro, porque fueron operados y no se van a acordar de los pecados. Eso no es un milagrazo. Ese es un super milagro. Y andan Tremendo en milagro. santidad hasta el 2030. O sea que en el 2024 ahí nomás tenemos 144,000 milagros de parte de los 144,000 que son operados. Ahora, independientemente de esos 144,000, los 144,000 empiezan a hacer milagros. Oye, interesante. O sea que empiezan a ver que sanidades. Empiezan a ver cosas prodigiosas, extraordinarias, espectaculares. Porque los 144,000 ya fueron los primeros en pasar la prueba, son las primicias, son los vírgenes. Entonces se van a producir milagros. Si se van a producir milagros, significa que van a haber conversiones también. ¿Y las conversiones luego no son milagros? Claro. El Espíritu Profecía dice que el mayor de los milagros que hay en este momento es como un alma pecadora se convierte a Yahshua y que eso deja confuso a Satanás mismo. Eso es un milagro. Milagro. O sea que a partir del 2024 vamos a ver cómo los obreros de la hora undécima con la ayuda del Eterno empezamos a crecer en el mundo entero. Porque van a llegar ¿qué?
muchas personas, a los obreros de la hora undécima, van a haber muchos bautismos y van a haber muchas personas aceptadas por profesión de fe. Independientemente de esos milagros, van a haber milagros físicos, de curaciones reales. O sea que empezamos una era bien hermosa. Ahora miremos algo importante. Luego los milagros no estaban dormidos. ¿No están dormidos los milagros? Van a haber milagros a partir del 2024. Entonces necesitamos saber eso. Importante. Y necesitamos anunciarlo sin miedo. Sí, con autoridad, porque es que esto es una palabra de orden profético. Esto es revelación directa del Eterno. Esto no hay duda, esto no hay una cosa de que diga, uy, caramba, de pronto yo me estoy inventando esto. No, 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 esto es real, es verdadero. Y si es palabra del Eterno, el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Él no pasarán. Se cumplen al pie de la letra, van a haber milagros, de verdad. Hay que creerlo, hay que vivirlo, hay que visualizarlo ya. Eso nos va a ayudar las clases de meditación. A tener más fe, a creer más, a desbloquear un poco de cosas que tenemos nosotros, a ser más positivos, a utilizar mejor la energía, a tener más vibración. Muy bien, mis apreciados hermanos. Entonces, teniendo otro caso de los 144,000, ¿qué es lo que pasa con los 144,000? Por favor, necesito el proceso, que nos aprendamos el proceso nosotros. ¿Cuál es el proceso desde el principio? El proceso del principio es que ¿cuándo nos sella Malquisedec? Malquisedec ya selló a los 144,000, ya los ungió. El 6 de Chiván del año 2022 los ungió. O sea, quedaron ya seleccionados los 144,000 y ya nadie más puede pertenecer a ese grupo. Ya quedaron ungidos. Están sellados. Oye, interesante. Interesante ese. Y ahora, fuera de que los 144,000 están sellados, el resto de justos, ¿cuándo son sellados? Pues déjenme decirles este bonito secreto, esta bonita revelación. El resto de justos son sellados todos los días a la puesta del sol. ¿Se sabían eso ustedes? Aquí Roshi dice, dependiendo la hoja del día que el ángel llevó. Eso es correcto. De acuerdo al registro que se llevó en ese día, a la puesta del sol, cuando el ángel entrega el informe al ángel mensajero, y el ángel mensajero lo va a llevar, en ese momento, esas personas son selladas de acuerdo a ese registro. O sea, si andaron bien ese día. Si ese día andaron bien, ese día son sellados. Se pueden acostar a dormir tranquilos, que si pasó un terremoto y se murieron esa noche, son salvos. Porque fueron sellados ¿cuándo? Ese día. Entonces, conclusión, ¿cuándo somos sellados nosotros? Todos los días de acuerdo al registro que presenta el ángel de la guarda. Oye, interesante saber eso. Porque es que todos los días de pronto me puede terminar el tiempo y gracias a mí puedo morir. Sí. Entonces, ¿cuándo debo estar preparado? Ese día. ¿Cómo se va volviendo más ahora el juicio? Acá dice Roshi, cada día. Sí. O sea que todos los días son días de preparación, ¿sí o no? Y luego el día de preparación no está conectado con trompetas. Ah, qué interesante. O sea, significa que yo debo vivir una vida de santidad ¿cuándo? Todos los días, para todos los días, ser sellado por Malquisedec.
Y si yo no soy sellado un día por Malquisedec, entonces me puedo acostar a dormir, puede sufrir una calamidad y me pierdo porque no fui sellado. Oye, qué interesante. Y qué delicado. Oh, qué delicado eso. Por eso debo nosotros llegar en la noche, darle gracias al Señor por el día, gracias por la victoria que me ha regalado en este momento. Me acuesto en paz, Señor, en tu presencia. Oye, interesante. ¿Alguna inquietud ahí? ¿O quedó claro también este pedazo? ¿Cuándo somos sellados nosotros, independientemente de los 144,000? Somos sellados cuando todos los días de acuerdo al registro que vivimos. Por eso hay que tener eso, tener un registro limpio cada día en nuestro actuar, en nuestro pensar, en nuestro hablar. Rochi dice que debemos tener un registro limpio en nuestro actuar, en nuestro pensar, en nuestro caminar, en nuestro hablar, en todo. Y es correcto. El día de mañana no lo tenemos. El día de mañana no es nuestro. El día que es nuestro es hoy. ¿Cuándo debo ser sellado? Hoy. ¿Cuándo me sella Malquisedec? Hoy. ¿Cómo me sella Malquisedec? En el registro que se da de mi vida hoy. ¿Y a qué hora soy sellado? A la puesta del sol. Oiga, cuando se acaba el día. Entonces Malquisedec dice, carambas, hoy usted anduvo un día en victoria sellado, puede acostarse tranquilo. ¿Listo? Es una seguridad muy linda. Eso es una paz interior que debe vivir el creyente. Interesante detalle ese. Interesante. La hermana Elena dijo de la hermana Haskin. Ella murió, pero está sellada. Entonces, ¿qué dijo la hermana Elena? No, la hermana Haskin está salva. Está salva. Murió sellada. O sea, una persona que no muere sellada por Malquisedec está perdida. Como decir en este momento, Caín se murió. ¿Cómo se murió Caín? Perdido. Porque no fue sellado por Malquisedec. Y el que no sea sellado por Malquisedec, ¿cómo está? Pues perdido. Perdido. Tiene el micrófono abierto el hermano Franklin. Sí, quería hacer una pregunta, Manu, una inquietud. Adelante. A ver, alguien podría decir, ¿no? Si en el 2022 fueron sellados los 144,000, entonces, ¿por qué que van a ser juzgados a partir del año 2024? ¿Qué podemos decir ante esa idea, no? Si fueron sellados en el 2022, ¿qué fueron qué? ¿Para qué juicio en el Si 2024? Ah, que fueron para qué sellados en el juicio. 2022, ¿por qué entonces van a ser juzgados en el 2024 si ya están sellados? Eso es bien correcta esa pregunta y vamos a agregarle a esa pregunta lo siguiente. Si muestra un personaje que sepamos algo de fecha. Vamos a hablar hablemos de Daniel. Daniel cuando murió, Daniel murió más o menos como en el año 534, más o menos, 534 antes de Cristo. Y él fue sellado. Entonces decimos, si Daniel fue sellado en el año 534 antes de Cristo, ¿para qué juicio para él? Si ya fue sellado. La hermana Elena murió en el año 1915 y quedó sellada. Y si ella quedó sellada, ¿para qué juicio? Si Abel murió, es el primer muerto y murió sellado, ¿para qué juicio? Si ya está salvo. Surgen todas esas preguntas.
en todas las personas que han sido selladas, que Malquisedec le regaló la salvación y sin embargo tienen que pasar por el juicio. Porque es que el ministerio de Malquisedec es uno y el ministerio de Yahshua es otro. Malquisedec nos regala la salvación y Yahshua, digamos que confirma esa salvación. Entonces Yahshua nos coloca su justicia y nos borra los pecados a través de los registros que hay allá. O sea, ¿qué es lo que hace Malquisedec? Malquisedec completa el registro, lo hace efectivo, perfecto. El ángel no puede hacer el registro completo, perfecto, ¿sí? Porque no puede leer nuestros pensamientos. Entonces, Melquisedec, que sí escudriña lo máximo en nosotros, completa el registro, lo manda al cielo y hay un registro completo, pero en el cielo hay unos pecados, o el cielo está contaminado. Y como en el cielo tenemos el sumo sacerdote que derramó la sangre por nosotros, él es el encargado de limpiar esos registros del cielo. ¿Sí? Entonces, por eso cuando llega el juicio de los muertos, y cuando llega el juicio de los vivos, aunque los 144,000 fueron sellados en el 2022, hay un registro en el reino de los cielos. O aunque Abel fue sellado hace muchos años, tiene que pasar por el juicio de los muertos, porque hay un registro que lo está manchando a él. Él ya está salvo, o todas esas personas ya están salvas, pero hay un registro. Y mientras ese registro no se limpie y sean pecados ahí, no pueden ser presentados ante el Padre. Entonces entra el trabajo de Yahshua. El primer trabajo es el de Malquisedec, regaló la salvación. O sea, podemos decir en este momento, nosotros somos salvos porque Malquisedec nos selló. Ahora, nosotros somos salvos porque Yahshua nos borra los pecados, porque Él es nuestro Salvador y porque Él pagó el precio. Y ahora Él nos coloca su justicia. Y entonces ya tenemos los dos Elohines trabajando por nosotros como dos testigos que se presentan ante el Padre y dan testimonio de nosotros. Y entonces el Padre dice, los acepto como hijos amados. Entonces, por eso es que en esa circunstancia todos nosotros tenemos que pasar por el juicio. Independientemente que Malquisedec ya nos haya dado la salvación, independientemente de eso. Eso es una garantía. O eso es que Malquisedec completó las arras en cada uno de nosotros y entonces nos regaló la salvación y ahora Yahshua simplemente va a borrar los pecados, nos va a operar para que nos veamos bonitos delante del Padre, nos va a colocar vestiduras blancas de lino resplandeciente para vestiduras de luz y entonces el Padre nos va a ver a nosotros y el Padre nos ve a nosotros como sin un solo pecado porque Yahshua los borró todos. Entonces el Padre nos va a ver igualitos a Yahshua. Oiga, no, pero son igualitos a usted. No, yo los acepto como mis hijos amados. O sea, esa palabra que el Padre le dijo a Yahshua, hijo amado, mi hijo amado, ¿sí ve? En el cual tengo complacencia. Esas mismas palabras también son para nosotros. Y nos convertimos en hijos amados también. Muy importante el proceso. Por eso es que de pronto ignoramos la tarea de Malquisedec. Y qué bonito que Elohim haya levantado los obreros de la orden décima y les haya revelado estas magníficas cosas para que nosotros la demos a conocer al mundo y para que podamos exaltar la obra de nuestro Elohim Malquisedec que ha estado escondida. O Malquisedec trabajó todos estos 6,000 años, podemos decir que a escondidas, y ahora a lo último, al final de su ministerio, se da a conocer, sale a luz quién es Malquisedec. Y no es casualidad, en este momento, en la última etapa, es cuando se ataca más a Malquisedec. Que no, que es que ya no hay Trinidad, que la deidad no son tres, sino que son dos, y bueno, etcétera. Oye, interesante. Muy bien. Entonces, quedando claro eso con esas esencias del juicio, porque es que esto no lo sabemos nosotros, cuando lo hablamos así con autoridad las personas, claro, Malquisedec actúa.
Melquisedec es el que convence y le dice, eso es así, eso es verdad. Ayuda a hacer las conexiones a las personas con el santuario terrenal. Empiezan las personas a ver mejor el santuario terrenal. Empieza esa luz como a alumbrar en aquellas personas. Esa luz penetra las mentes, ilumina las vidas de aquellas personas y dice, caramba, eso es una verdad sorprendente. Y muchos aceptarán. Trabajo de Melquisedec convenciendo las almas. Muy bien. Entonces los 144,000, sus casos pasan ante Yahshua y como ya están salvos, están sellados, entonces Yahshua le borra los pecados del libro de las rebeliones, pecados cometidos en el mundo, y le borra los pecados cometidos en la iglesia, libro de memorias, que cometieron en el libro de memoria, le dejan las cosas buenas, abre el libro de la vida del Cordero, le coloca la palabra vencedor, eso es confirmando ese nombre ahí en el libro de la vida del Cordero, y colocando la palabra maravillosa que se encuentra en Apocalipsis 7 veces, a los vencedores, a los victoriosos, para que se cumpla el texto bíblico que el cielo lo arrebatan, ¿quién? Los vencedores, los victoriosos. Interesante. Y ahí vemos nosotros esa tarea para los 144,000. Por lo tanto, los 144,000 todos están salvos, son las primicias, son el ejército élite y son, ellos son la realidad del hombre fuerte del santuario terrenal. Ellos son los que van a llevar a Satanás al desierto, porque así en el santuario terrenal, en el día de la expiación, cuando terminaba el servicio, se cogía el macho cabrío de Azazel y lo llevaba un hombre fuerte al desierto, ¿sí? Y lo dejaba por allá. De la misma manera, los 144,000 son el hombre fuerte donde Satanás los va a atacar por todos los frentes, porque el macho cabrío que era llevado de pronto hacía resistencia, trataba de soltarse, pero ahí iba el hombre fuerte que lo tenía y no lo soltaba. No lo soltaba. Pues de la misma manera los 144,000 serán probados por Satanás y los demonios en todas las áreas, pero ellos se mantienen firmes, aferrados a Yahshua y no se sueltan de Yahshua y se cumple la parte de la angustia de Jacob. Los 144,000 no están preocupados por la persecución, las pruebas, las dificultades que están enfrentando. Los 144,000 están un poco angustiados, digamos así, porque ellos oran día y noche y Yahshua no les escucha. ¿Por qué no les escucha Yahshua? Porque ellos tienen que pasar la angustia de Jacob, así como la pasó Yahshua también, y así como la pasó Jacob. Deben luchar con Elohim, aferrarse a Elohim, no soltarse de Elohim. ¿Y qué significa eso? Caminar con Elohim, andar en la presencia de Elohim, mantenerse como viendo a Elohim, y a pesar de todas las tentaciones que llegan, no pecan. Eso significa que los 144,000 tienen firme a Satanás y no le permiten a ningún rey del pecado entrar en sus vidas, y eso es lo que dice, reflejan el carácter de Yahshua al 100%. Y no pecan. Y como no pecan, entonces llevan a Satanás ¿hasta dónde? Hasta el desierto, al milenio. Llegó la segunda venida de Yahshua, Satanás no los pudo hacer pecar ni nada. Entonces Satanás fue llevado por el hombre fuerte en la realidad, que son los 144,000. Oiga, qué bonito cuadro, qué bonita escena. A mí me parece maravilloso todo esto del santuario, cómo se cumple en la realidad cabal y que cada uno de nosotros estamos siendo participantes del santuario. Por eso, cada vez que sabemos más, tenemos mayor responsabilidad con el Eterno y tenemos que hacer mayores esfuerzos para andar más en santidad, más en pureza y más en perfección. Porque es que eso vale la pena andar así. Muy bien, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿Comprendido para seguir?
Qué bonita meditación, así que se siente. Comprendido. Comprendido, pero yo también quiero aportar una cosita. Ellos serán la novia, ¿no? Los 144.000. Los 144.000 serán la novia. Bueno, eso dejémoslo como para otro tema, porque ahí eso de la novia, ahí también podríamos decir la novia de la Nueva Jerusalén, también. ¿Sí ve? Entonces dejémoslo para no salirnos como de la línea. Y la novia es todo su pueblo, dice aquí Rochi también. Bueno, eso es listo, Rochi. Después tenemos un tema sobre eso. Hermano, buenas Entonces, noches. sí, buenas noches. Adelante. Sería, te saluda Ronald. Sí, hermano Ronald, adelante. Sería bueno que usted considerase tener un punto de partida, vamos a decir, de Mateo 24, o podría ser del versículo 8 o del versículo 9 hasta el versículo 13, para poder tener un mejor entendimiento acerca de los eventos finales dentro del remanente de Jehová, para que así nosotros también podamos desarrollar bien el final de Mateo 24:13. Bueno, nosotros, en el hermano versículo Ronald, siguiente. sí, muy bien. Vamos a tenerlo en cuenta para repetir, porque A ver, pronto... ¿Qué iba a decir? Nosotros hemos tenido ya clases sobre Mateo 24, pero vamos a repetir Mateo 24. Con el Mateo 24 hay más de 40 señales con respecto a la segunda venida de Yahshua. Y Mateo 24 podemos decir que es el capítulo profético para los sucesos finales del fin del mundo. En Mateo 24 tenemos el texto que es clave, Mateo 24:36, que nadie sabe el día ni la hora, pero tenemos la señal más contundente en fechas y que está en Mateo 24. O sea, Mateo 24 es un sermón de fechas también. Pero Mateo 24, 32 al 34 está la señal más contundente en fechas para la segunda venida de Yahshua. Oye, interesante. O sea que Mateo 24 me dice que nadie sabe el día ni la hora, pero Mateo 24 también me dice que sí se sabe el día y la hora. Y si usted ve Mateo 24, del 40 en adelante, sabemos ahí también a quién se le está diciendo que nadie sabe el día ni la hora. Y si vemos nosotros la señal de Mateo 24, 32 al 34, vemos la señal de la higuera con referencia a Israel y vemos la fecha precisa del cumplimiento de esa profecía para la última generación y preciso marca el 2030. Y con fechas que se pueden comprobar en el orden historicista, y como nosotros somos historicistas y somos futuristas, entonces vamos adelante y entonces alineamos todo eso en una manera sincronizada, bien precisa, bien cronológica y sin falla de nada, de ninguna especie. O sea que podemos demostrarle a las personas, y como acaba de mencionar usted, hermano Ronald, que a partir del versículo 9, podemos hablar nosotros de ley dominical y de decreto de muerte también, en donde ahí mismo podemos hablar de qué, de la angustia previa y de la angustia de Jacob a través de Mateo 24. O sea, Mateo 24 es un suceso, son sucesos del fin en un orden específico. Bien bueno. Interesante mirar de pronto pues todo ese aspecto, ¿no? Mateo 24 me muestra de pronto el fin a través de pronto de una mujer en embarazo, ¿sí ve? En comienzos de embarazo o principio de dolores, los dolores y el alumbramiento. Entonces Mateo 24 es bastante extenso. En ese estudio también deberíamos dedicarle otro poco de tiempo, pues hermano Ronald, de todas maneras le agradezco mucho eso, téngamelo en cuenta. Apenas terminemos nosotros esta temática de pronto que vamos a tener sobre trompetas y juicio de los vivos, podemos tener inmediatamente esa otra. Me parece interesantísima. Muchas gracias, hermano, por tenerlo. Solo para terminar, le digo, solo para terminar, porque en el verso 13 dice
que los que perseveran hasta el fin, en la promesa que dice la palabra, estos serán salvos, ¿no? Bien, eso nada más. Muy bien, hermano Ronald Ken. Eso es correcto. El versículo 14 también menciona, y será predicado este evangelio del reino por testimonio. O sea, todo está entrelazado en Mateo 24. Muchas gracias, hermano Ronald Ken, por hacernos tener esta inquietud y hacer que nuestro pensamiento se vuelva nuevamente a Mateo 24. Muy bien, entonces proseguimos ahora. Si ya se terminó el juicio de los vivos, en la primera sección 144,000, porque toda persona, buena y mala, pasará por juicio. Oye, cada uno se le hará su recompensa, como dice el sabio Salomón, según haya hecho en su cuerpo. ¿Sí ve? Y como dice Pablo también. Todos vamos a comparecer ante el juicio, según nuestras obras, sean buenas o sean malas, todos pasaremos por juicio. Por lo tanto, 244,000 pasarán por juicio y salen victoriosos. Luego viene el remanente. En el remanente, entonces sí hay trigo y cizaña. Y aquí también me quiero detener porque eso debe quedar claro para que no haya duda, porque hay un poco de cosas de pronto que las entendemos mal o no las ponemos en el sitio correcto que debe ser. Zarandeo. Oye, importante. Cuando hablamos de juicio hay zarandeo. Cuando hablamos de juicio investigador y cuando hablamos de mini juicios antes de los juicios de orden profético, entonces hablamos de zarandeo. Si hablamos de Sodoma y Gomorra, el Señor hizo zarandeo. Está zarandeando ahí a Sodoma y Gomorra. Y en el zarandeo salió Lot, su esposa, sus hijas. Digamos que esos serían los buenos. ¿Y se quedó qué? La cizaña. Hubo zarandeo. Tremendo. ¿En la Torre de Babel hubo zarandeo? Sí. ¿Hubo trigo y hubo cizaña? Sí. ¿En la destrucción de Jerusalén hubo zarandeo? Sí. ¿Había trigo? ¿Había cizaña? Sí. ¿Y siempre qué ha habido más? ¿Trigo o cizaña? Siempre ha habido más, es cizaña. Y siempre todo eso está conectado ¿con qué? Con juicio. Cuando hay juicio, por eso ahorita el Señor está advirtiendo y dice, por favor, salgan de las grandes ciudades, porque llegan los juicios. ¿A dónde van a llegar los juicios? Pues a las grandes ciudades que están corrompidas, llenas de maldad. Y como ahí hay unos pocos justos, el Señor, por amor a esos justos, a veces suspende esos juicios o los deja más tarde. Y el Señor dice, por favor, salgan de esas ciudades, que yo quiero mandar juicio a esas ciudades. Va a llegar juicio a esas ciudades. ¿Qué hacen en esas ciudades? Se nos advierte de una u otra forma, nos advierte a nosotros. Entonces, siempre que vamos a hablar de juicio, hay zarandeo. Oye, interesante. Y aquí hay el juicio del remanente. El juicio del remanente, tenemos zarandeo. Ahí comienza el zarandeo. No como muchos que dicen que el zarandeo comienza con la ley dominical. Y podemos decir que sí, porque es que con la ley dominical también viene otro zarandeo. ¿Cuál zarandeo viene? El zarandeo al juicio al mundo. Claro, ahí hay otro zarandeo. ¿Sí? Pero tenemos que aprenderlos a identificar. Si llega el juicio al remanente, ahí inicia el zarandeo. Hay trigo y cizaña, entonces se va a zarandear la iglesia. Se va a escoger el trigo y se va a escoger la cizaña. ¿Sí? Zarandeo. Y si le pregunto a usted, ¿cuánto tiempo dura el zarandeo? 2 años y medio. ¿Cuánto dura el juicio al remanente? 2 años y medio. No se nos olvide el quiasmo profético. El quiasmo profético, lo voy a repetir para que quede claro. 2024 es un año, juicio de los 144,000.
2025, 2027, 2 años y medio, juicio al remanente. Luego 2027, 2029, 2 años y medio, angustia previa. Luego 2030, todo un año, angustia de Jacob. A los 144.000. Eso se llama un quiasmo profético. En la mitad de todo ese terreno aparece ley dominical. O sea, la ley dominical es la línea divisoria de 2 periodos proféticos de 1260 días cada uno. 1260 días en este momento de juicio para el remanente y 1260 días finales para la segunda supremacía papal. Y eso debe quedar claro también. Entonces, cuando hablamos nosotros de juicio al remanente, el juicio al remanente son 2 años y medio. Zarandeo para el remanente, ¿cuánto es? Pues lo mismo, 2 años y medio. Cuando se termina el juicio, ¿qué es lo que va a suceder? Sale la ley dominical. La ley dominical es señal de varias cosas. Una señal es que se acabó el juicio al remanente. Otra señal es huida de las grandes ciudades, de los últimos que estén viviendo todavía en las ciudades. Y terminado el juicio, entonces, como hubo cizaña, ¿qué se hace con la cizaña? Se quema. ¿Y eso de quemar qué es? Que se mata, se destruye. ¿Cuándo se va a destruir la cizaña? En el transcurso de 49 días se mata toda esa cizaña o mueren todas esas personas que salieron mal o fueron hallados faltos en el juicio del remanente. Y si se mueren todos esos y el remanente es la iglesia adventista y los obreros de la hora undécima, entonces, ¿qué pasa con la iglesia adventista? ¿Cuántos quedaron de la iglesia adventista? Pues el 10%. Y de los obreros de la hora undécima, el 10%. Entonces, ¿se acabó la iglesia adventista? Podemos decir ahí que ese es otro tema bien serio. No, es que la iglesia adventista llega hasta el final, porque es que el Espíritu de Profecía menciona que la iglesia saldrá hasta el final, saldrá triunfante, esto y lo otro, y no se dan cuenta los patrones proféticos de que el Señor ya la vomitó, que el Señor ya la cortó, que la iglesia adventista ahorita se está contaminando como Babilonia. O sea, en otras palabras, podemos decir hoy en día, sin temor a equivocarnos, que la iglesia adventista es hija de Babilonia. Se volvió hija de Babilonia y por eso tenemos un poco de abominaciones dentro de la iglesia adventista del séptimo día, porque fue cortada, fue vomitada y se está llenando de abominaciones. ¿Y quién es la madre de las abominaciones? Pues la iglesia católica. ¿Y las otras iglesias tienen abominaciones? Sí, entonces pues se convierten en hijas de Babilonia. Por lo tanto, la iglesia adventista fue beneficiada en un tiempo y fue un pueblo predilecto, un remanente predilecto. No era cualquier pueblo, era un pueblo apartado. ¿Sí ve? No era cualquier pueblo. ¿Sí ve? Y es verdad. Pero hoy en día la iglesia adventista es cualquier pueblo. Y como es cualquier pueblo, se ha contaminado con abominaciones y al Señor no le gustan las abominaciones, por lo tanto la iglesia adventista ahorita es hija de la ramera. Fue vomitada. Que muchos no queramos entender y comprender eso, pues esto no es para pelear con nadie. Si a mí me quieren decir que no, que es que yo le tengo odio ahorita a la iglesia adventista y que yo no sé, que realmente hablo como apóstata, como diciente, a mí me tiene sin preocupación eso. Yo lo que estoy viviendo es el mensaje de la verdad presente hoy. Y le doy gracias al Señor que me haya sacado de la iglesia adventista del séptimo día y me haya llamado al remanente final y que me permanezca aquí en este momento. No estoy interesado en visitar ninguna iglesia adventista, a no ser que de allá me digan, oye, venga, tengo una predicación, ¿sí? Ahí sí voy. Pero que yo vaya allá, que voy a escuchar allá y que vaya a tal, no necesito ir a nada de esas cosas, necesito ir allá. Que una iglesia, que la iglesia bautista me invita a predicar, yo voy y predico allá, pero que me inviten, no, que es que aquí vamos a tener una ceremonia matrimonial, vamos a tener, yo no sé qué, no, yo no necesito estar por allá.
Son hijas de Babilonia. A las hijas de Babilonia la única manera que yo necesito ir allá es a predicarles. Si no me invitan a predicar, no necesito ir allá. No necesito ir allá, porque soy luz. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Yo soy luz. ¿Cómo voy a escuchar las tinieblas? No, no, no. A mí me invitan allá, pero es a predicar, que escuchen la luz, que escuchen la verdad. Eso sí. Muy bien, entonces el juicio al remanente, con el juicio al remanente comienza el zarandeo. ¿Zarandeo para quién? Pues para el remanente. Entonces aquí hablamos. 2025 al 2027, zarandeo al remanente también. Juicio al remanente. Terminó ese juicio, entonces hay cizaña. ¿Qué se hace con la cizaña? Se mata. ¿Cuándo se va a matar la cizaña? Cuando venga Yachúa. No, señor. La cizaña se mata apenas se acaba el juicio. Y si el juicio se acabó en el 2027, ¿cuándo se mueren esas personas? Pues en el 2027. Ahí se mueren porque el juicio se acabó. Se mueren ahí. ¿En cuánto tiempo se van a morir? En 49 días. ¿Y por qué se mueren en 49 días? Porque el Señor necesita acabar con toda la cizaña para que entre la iglesia triunfante. ¿Y cuándo es que entra la iglesia triunfante? En el momento en que se produce el derramamiento de la lluvia tardía el 6 de Chiván del año 2027. O sea que significa que para el 6 de Chiván ya no debe haber cizaña. O sea que la última cizaña es quemada el 5. El 6 ya no hay cizaña. Y como el 6 no hay cizaña, entonces la lluvia tardía baja sobre el trigo. Y en el momento en que baja sobre el trigo, comienza el ministerio final de los obreros de la hora undécima como la iglesia triunfante. Oye, interesante. Interesante. La iglesia adventista pasó de moda hace rato. O sea que en el 2027 la vamos a enterrar. Y las propiedades que le quedan a la iglesia adventista van a ser confiscadas por la gran ramera, o en otras palabras, la gran ramera va a traicionar a la iglesia adventista, y la iglesia adventista en ese último periodo de los 49 días va a traicionar a los verdaderos hijos de Elohim o al remanente y los va a entregar. Van a decir dónde es que estamos ocultos, dónde vivimos, quiénes somos nosotros. Esos son los Judas del remanente. Interesante ese paso. Del 2027 al 2029 comienza el juicio al mundo, y en el juicio al mundo hay trigo y hay cizaña y hay zarandeo también. Por lo tanto, en el juicio al mundo es de 2 años y medio y el zarandeo también es de 2 años y medio. Interesante. Y mire que los dos son parecidos. Por eso se pueden confundir. Y por eso muchos hermanos dicen que el zarandeo comienza con la ley dominical en el momento que llega la ley. Y podemos decir que sí, porque llegó la ley dominical y comienza el juicio ¿para quién? Para el mundo. Oh, interesante. Pero entonces no hemos entendido, no hemos podido conectar los pasos que se dan cronológicamente. Y por eso confundimos los eventos. Y los eventos no son para confundirlos. Tenemos un zarandeo de 2 años y medio para el remanente y tenemos un zarandeo de 2 años y medio para el mundo. Tenemos un juicio para el remanente de 2 años y medio y tenemos un juicio para el mundo de 2 años y medio. Interesante. Interesante hasta ahí. Ahora miremos. Ejemplos en este momento para la parte del remanente que va a pasar al juicio. Y aquí esto vuelve a quedar escalofriantemente, ¿cómo diríamos eso? Como tenebroso para cada uno de nosotros. Y digo tenebroso porque el juicio es así. El juicio es certero. Cuando hablamos de juicio, o usted anda bien o se le aplica la justicia completa también como debe ser.
Aquí la norma no se puede rebajar. Y el remanente es responsable en este momento por un factor importantísimo que espero que con la ayuda del Eterno podamos irlo corrigiendo en el seminario de meditación que vamos a tener a partir de mañana. Entonces aquí entra algo importante para el remanente. Reforma pro salud. En el juicio del remanente, independientemente de todas las otras cosas que se aplican a nivel de justicia, se tiene en cuenta reforma pro salud, que es una verdad para los que estamos viviendo en el lugar santísimo en este momento. Pero hay unas personas que no están viviendo en el lugar santísimo, sino que están viviendo en el lugar santo. Y en el lugar santo en este momento está Satanás también. ¡Ja! Qué interesante. Y algunas personas que estaban en el lugar santísimo salieron del lugar santísimo y se regresaron al lugar santo. Y unas personas que han estado en el lugar santo salen del lugar santo y entran al lugar santísimo. Oye, qué interesante ese paso allí. Y los que estamos en el lugar santísimo tenemos que estar practicando la reforma pro salud porque ahí se encuentra en el lugar santísimo. O sea que los que estamos en el lugar santísimo es para cumplir la reforma pro salud sí o sí. Eso no es sí o cuando pueda o el Señor no me va a condenar por comer carne. No, Señor. Es que si usted es miembro del remanente, usted cumple reforma pro salud no porque usted quiera cumplirla así, esto y lo otro, no, es que es porque es una orden para el remanente. Y si usted está violando esa orden para el remanente, esa orden se encuentra ahí en el arca. Y como se encuentra en el arca, está con la ley. Entonces, ¿qué significa? Que usted está violando la ley que está en el arca, porque es una orden, es una ley. ¿Y eso fue dado a quién? Al remanente. ¿Dónde debe estar viviendo el remanente en este momento en la parte del santuario? En el lugar santísimo. Pero hay unas personas que no están viviendo en el lugar santísimo, están viviendo en el lugar santo. No. Todo el que entra al remanente, todo el que es del remanente es obligación, no es que por si quiere o si lo va a hacer, no, es que es una orden, es una ley. Usted tiene luz sobre la reforma pro salud. Entonces, en el juicio, ¿qué va a pasar? Va a ser pesado con esa parte importante que tiene el remanente. O sea, conclusión, si usted no es vegetariano, así es sencillo y no sé cómo le suene a usted y cómo lo sienta de pronto conmigo. Me tiene sin cuidado también eso. Yo no he sido llamado acá para hablarles a ustedes cosas suavecitas, esto y lo otro, y no hablarle así, con claridad y siendo firme. Si usted no es vegetariano, en el juicio es hallado falto, así de sencillo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque usted está violando una ley dada por el Eterno y porque usted pertenece al remanente. Si usted no perteneciera al remanente, esa ley no lo cobija a usted ahí. Pero como usted es del remanente, usted tiene que ser vegetariano. No es que no, eso no, por comer carne, eso no es un motivo para condenarlo a uno. No, 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 no. No, no, no. Los mandamientos no me van a salvar. Sin embargo, los mandamientos son una norma, son una ley de obediencia. Y si yo violo alguno, pues soy hallado falto. Entonces la reforma pro salud es una ley del lugar santísimo y nosotros fuimos llamados como remanente a estar en el lugar santísimo, no en el lugar santo. Que no debo abandonar el lugar santo tampoco, sí, es verdad, pero yo debo estar viviendo la realidad del lugar santísimo en esta verdad presente final. O sea, conclusión. Los adventistas del séptimo día y los obreros de la hora undécima vivimos en el lugar santísimo, tenemos una luz con respecto a la reforma pro salud, el no obedecer esa luz
me hace culpable esa luz, me hace desobediente a esa luz, me hace desobediente a una ley del Eterno, y por lo tanto soy hallado falto, porque al de ser desobediente, entonces violo la ley moral también. Interesante. Y otra es el texto para que se nos quede claro en la mente y que lo aprendamos de memoria. Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La reforma pro salud es algo bueno. Y si yo no lo estoy haciendo por estar comiendo carne, me es pecado. Me es pecado. ¿Y qué es pecado? Pues infracción de la ley. ¿Violó la ley? Sí, violó la ley. ¿Por qué violó la ley? ¿Qué mandamiento está violando? El sexto, no matar, porque estoy matando mi cuerpo. Oh, qué interesante. Violó la ley. Entonces, el juicio es serio para nosotros. Y por eso yo salvo mi responsabilidad con decirle esto a ustedes, independientemente que no me vuelvan a hablar o que no vuelvan a aparecer acá en estas clases. No me afecta para nada eso. Independientemente que sean mi familia, que sean mis amigos, que sean los más allegados, de pronto a mí me tiene sin cuidado estas cosas. Yo fui llamado a decirles estas verdades a ustedes con voz firme, fuerte, no reservándome eso porque he sido colocado como un centinela, como una atalaya en este momento, como un profeta de esta última hora en esta generación, llamado por Yahshua en este momento, y yo no puedo callar estas cosas. Estamos para entrar a un tiempo solemne y todavía estamos jugando con la reforma pro salud. O nosotros nos convertimos bien o tengamos la plena certeza que se nos va a cumplir Mateo, donde, Señor, Señor, ¿sí ve? Pero estuve en la iglesia tanto tiempo hasta que el Señor me tenga que decir, no, apartado de mí, obrador de maldad. Ha sido hallado falto. Y esto, por eso ya en esta parte de juicio, eso es preocupante para nosotros, para algunos que estemos aún comiendo carne. Algunos que digan, uy, caramba, yo todavía no puedo dejar el huevito, el pescadito y etcétera. ¿Sí? Reforma pro salud es reforma pro salud y no vamos a cambiar una reforma de pro salud comiendo carne allí cuando el Señor nos ha indicado a nosotros que necesitamos una preparación íntegra, completa, que seamos un testimonio, un espectáculo al universo que nos está viendo a nosotros y está tomando notas y son testigos de lo que estamos haciendo nosotros juntamente con los ángeles. ¿Y cómo es posible que estamos deshonrando el nombre del Eterno? No, no, no. ¿Cómo es posible que como embajadores de la Nueva Jerusalén nosotros estemos rebajando la norma del Eterno? Que estemos echando por tierra la ley que Él está dando, llamada Reforma Pro Salud. Estoy muy contento de que nuestro Elohim Melquisedec haya inspirado a Lilia y a mi esposa para que los días sábados en el culto joven estemos estudiando. Felicitaciones a ustedes. En el momento. La reforma pro salud y estemos haciendo énfasis a consejos sobre el régimen alimenticio y de pronto los otros libros, temperancia, ministerio médico, y que le pongamos atención a eso. Me parece interesante porque estamos en tiempos solemnes donde necesitamos prepararnos mejor y que no nos coja Yom Kippur a nosotros todavía desobedeciendo. Porque si estamos desobedeciendo nosotros, vamos a ser hallados faltos en el juicio. Y recuerde lo que hemos mencionado hoy en esta clase. ¿Cuándo nos sella Melquisedec? Todos los días. O sea que debo ser un centinela, una atalaya de mi propia vida todos los días. Debo volverme en ese momento, digamos que lo que vamos a hablar en el seminario de meditación, vamos a sacar el yo espiritual, no el yo carnal, sino el yo espiritual. Y ese yo espiritual es interesarme por mí mismo
¿Sí ve? Por mi salvación, porque la salvación es individual. Y si la salvación es individual, entonces yo debo andar firme y estar haciendo un balance, un análisis y un inventario de mi vida todos los días. Y andar en santidad para que cuando finalice ese día, yo pueda decir, carambas, ángel de la guarda, usted ha sido testigo hoy. Y carambas, el registro ha sido transparente, limpio. Por favor, mi Elohim Malquisé, sélleme hoy. ¿Sí ve? Y que yo pueda tener paz interior con Elohim y paz interior con el prójimo. Y que pueda estar seguro de que hoy, este día, hoy, andé bien con el Eterno. Y me acuesto tranquilo y mañana me levanto, me encomiendo al Eterno y digo, deme las fuerzas necesarias para resistir las embestidas de Satanás, los demonios, este mundo de pecado, los deseos de la carne, y regálame la victoria hoy para honra y gloria tuya. Y que cuando llegue el servicio matutino yo eleve mi pensamiento y Señor, gracias por permitirme llegar al servicio matutino, al servicio vespertino y sigo presentando mi cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti para seguir andando en santidad, en pureza, en perfección en el área que tú me has colocado. Y ruego a mi Elohim Malquisé para que me ayude a imitar y a ser semejante a Yahshua HaMashiach y que los frutos de mi Elohim Malquisé se manifiesten en mi vida para honra y gloria de tu santo nombre. Ayúdame a vigilarme a mí mismo y a comportarme como un embajador de la Nueva Jerusalén y a colocar la bandera del príncipe Manuel en alto. Que pueda ser un testimonio, un espectáculo al universo entero hoy. Y que todos los pensamientos y todas las cosas malas que Satanás me envíe, yo las pueda rechazar y que no pueda admitir a ningún rey del pecado en mi vida porque estoy preparando mi cuerpo como un sacrificio vivo y santo para que mi Elohim Malquisé pueda morar, se siente en el trono de mi mente, me siga dirigiendo, que su presencia me acompañe, su luz ilumine mi vida y que pueda vivir en esa paz y esa tranquilidad hermosa de ese día. Pero yo debo estar vigilándome. Pero si yo aparto mi pensamiento en el transcurso del día y le doy rienda suelta de pronto a las emociones de mi vida y empiezo a contemplar el pecado y acariciar el pecado en otra parte, pues déjeme decirle que ese día no voy a ser sellado. He sido llamado en ese momento, a ese transcurso del día, a estar vigilándome a mí, a estar pendiente, a decirle, Señor, coloco todas las armas que tú has colocado en este momento para salir a batallar contra Satanás y los demonios. Quiero todas las cosas negativas y malas, quiero hacerlas a un lado. Quiero desbaratar todas las murallas que ha colocado Satanás a mi alrededor para atraparme. Y soy un hombre libre. Pero, Señor, todo lo puedo en Yahshua que me fortalece. Y mi pensamiento debe estar ligado continuamente ese día para que Malquisé me selle. Es ese día. Es hoy. No podemos decir en ese momento, Señor, déjeme pasar a ver este diciembre y ya en enero empiezo. No, es peligroso. La preparación, ¿cuándo es? Hoy, porque estamos en trompeta, estamos en Yom Teruah profético, estamos anunciando trompetas y nosotros somos las trompetas. Y si nosotros como trompetas vamos a ser reprobados, vamos a ser descalificados, porque estamos descuidando nuestra preparación. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar Yom Kippur? Esto es serio, apreciados hermanos. Y siento la presencia de nuestro Elohim Malquisedec redarguyendo nuestras vidas en este momento y dando poder y autoridad a este mensaje de Yom Teruah y de Yom Kippur. Y que la vida de cada uno de nosotros, de los que estamos acá, sea redarguida para vida eterna. Que seamos convencidos de justicia, juicio y pecado. Que podamos realizar las reformas y el reavivamiento ya, no que aquí cuántos años llevamos hablando que de reforma y reavivamiento, pero ¿para cuándo? Y si yo les pongo a ustedes una tarea, por favor, el próximo sábado tengan un sermón sobre reforma y reavivamiento, estoy seguro que todos ustedes como maestros me van a sacar una buena temática. ¿Y de qué va a servir eso si nosotros no lo vivimos? Por eso es que a Mateo 24:14 dice que el evangelio será predicado por testimonio a todo el mundo. Es por testimonio.
¿Cuándo tenemos que empezar a vivir eso? Hoy, ya. ¿Cuándo es la preparación? Hoy. ¿Cuándo es el día de salvación? Hoy. ¿Cuándo es el sellamiento? Hoy. ¿La urgencia cuándo debe ser? Hoy. ¿Cuándo deben ser los cambios? Hoy. ¿Cuándo deben ser las reformas? Hoy. Hoy. No me alcanza el tiempo, pero con la ayuda del Eterno, el próximo viernes vamos a hacer los ejemplos de cómo pasa un justo, un obediente en el juicio de los vivos y cómo pasa uno que es cizaña en el juicio de los vivos y cómo es que se revisan los libros, cuál es el trabajo que se hace y cuál es el veredicto que se da para que nosotros tomemos una idea de lo que va a suceder con nosotros. Para que eso quede claro en nuestra mente y nuestra mente se sature de esta gran verdad, esta gran luz ilumine nuestras vidas, que se despierte todo nuestro sistema celular, que seamos sacudidos completamente, porque esta palabra ha penetrado fuertemente y de pronto nos ha herido a muchos de nosotros. Pero esta palabra también tiene el poder de sanarnos si nosotros nos volvemos obedientes. La misma palabra nos sana o la misma palabra nos mata. Por eso es que es una espada de doble filo. Nos mata o nos salva. No hay sino esas dos cosas. Entonces la palabra ha penetrado y nos ha herido. Pero esa misma palabra nos puede salvar porque nos hace sacudir, nos hace reaccionar a nosotros, nos hace hacer los cambios pertinentes que necesitamos para enfrentar ese juicio que está cerquitica. Es cerca, hermanos. Cerca es cerca. Y tenemos que seguir luchando. Todavía nos queda un poquitico de tiempo de preparación para poder enfrentar ese juicio bien, con seguridad. Demostremos al universo entero que podemos vivir en santidad cuando, hoy, todos los días. Todos los días. Que tengamos esa seguridad, que nos vigilemos nosotros mismos, apreciados hermanos. Satanás ha colocado tinieblas alrededor del mundo entero y alrededor del remanente para que el remanente no sepa y no aprenda a conectar estas cosas. Que ojalá el remanente, siga diciendo, no, bonito el santuario, estudiemos el santuario, la parte, no, que estas son las medidas del santuario, que el santuario es una copia, no, eso es bueno, esas enseñanzas. Ahorita tenemos que vivir en la realidad del santuario. Y la realidad, la verdad presente, son las fiestas de orden profético y las fiestas en la realidad. Nosotros estamos viviendo en este momento las fiestas de orden profético y avanzamos más para vivir también las de la realidad. Ahora, nosotros estamos viviendo, aunque estamos en Yom Teruah, que es el día de trompetas profético, nosotros también estamos viviendo ahorita la realidad, porque en este momento nosotros estamos predicando eso y nos convertimos en trompetas nosotros, anunciándole al mundo. O sea que en este momento podemos decir que nosotros estamos en dos aspectos, en el orden profético y en la realidad. Pero que no nos vaya a coger la realidad de pronto por ahí mal y que seamos reprobados. Que nos sigamos vigilando y la vigilancia como un buen administrador debe ser todos los días. Si de pronto un profesional que estudió contabilidad hace sus trabajos determinado tiempo, digamos que nosotros somos ese profesional que hacemos una contabilidad de nuestra vida, pero es diaria. Y hacemos un balance ¿cuándo? Diario. Y hacemos un inventario ¿cuándo? Diario. Aquí no podemos decir, no, yo trabajo acá y cuando finalice el año hago un inventario de mi vida y ya a partir de enero sí comienzo. No, esto es diario. Aquí en la vida espiritual, el inventario, el andar en santidad, eso es diario. El no pecar es diario. Eso es lo que el Señor está buscando en este momento. Hombres y mujeres, que nosotros vivamos la realidad del santuario y para vivir la realidad del santuario hay que hacerlo en santidad. Necesitamos seguirnos preparando. Apreciados hermanos,
Le repito una vez más. Inundemos las redes sociales de trompetas de Yom Teruah y de Yom Kippur proféticos. Que el mundo sepa eso. Que si ustedes no tienen nada aparte, vayan de pronto al perfil mío, saquen las cosas que ustedes vean por ahí de Juicio de los Vivos, de Yom Teruah, publiquen eso en sus muros, publíquenlo, no les dé miedo, no les dé miedo allá de que si los van a borrar de la iglesia adventista, que no les van a hablar, no se preocupe por eso, preocúpese por hacerle caso a Elohim. Publiquemos eso, vivamos nosotros eso, no nos pongamos a pensar allá en el qué dirán y las consecuencias que vamos a tener. No. Hagámoslo. Queda poco tiempo, preciados hermanos, esto es urgente. Necesito hablar con otras personas también que son conocidos míos para hablarles estas verdades, porque yo quiero, como dice Elohim a través del profeta Ezequiel, quiero ser una atalaya y no quiero que la sangre de alguno me tenga que estar señalando porque no le avisé, porque no le dije estas cosas. No quiero que la sangre de nadie sea demandada de mí por no haberle avisado. Y le aviso de una o de otra forma. Yo trato de publicar lo que más pueda a través de grupos, a través de etiquetando a las personas. Por eso allí en Colombia espero llegar a Colombia porque yo quiero utilizar lo que es Instagram, YouTube, TikTok, todas esas otras redes sociales. Quiero predicar todos los días allí, que todos los días pase en vivo y en directo al mundo con unos mensajes así sean cortos y publicar mucho en YouTube. Si ahorita estoy predicando poco por la parte de esta fe, ahorita digamos que el trabajo se me va a triplicar, porque voy a estar pendiente de todas esas cosas y tengo que predicar con más fuerza. ¿Por qué? Porque estamos en libertad religiosa. Después va a llegar la ley dominical y vamos a tener una crisis bien seria ahí y no vamos a tener de pronto los mismos privilegios que tenemos ahora. Entonces utilicemos esas redes sociales, invadamos las redes sociales. Por eso otra vez les hago la invitación a ustedes. Yo les miro de pronto los muros, cuántos amigos tienen, ¿no? Que tienen 100, 200, no, usted tiene capacidad para 5,000, busque amigos, invite amigos, complete el cupo. Cosa que cuando usted haga una publicación la puedan ver todos ellos, que si le comparten, pues van a compartir y yo no sé ellos después a cuántos amigos tengan, le llega a tantos amigos, si otro amigo tiene y le gusta compartir, oye, eso se extiende, pero necesitamos hacerlo, no nos cansemos. Voy a decirles esta otra parte, yo trato de cansarme. Y yo trato como de decir, uy, caramba, no, pero algo como allá, Malquisés saca y me dice, publique. ¿Sí ve? Lance para los grupos, etiquete gente, repase, mande esa otra publicación. Es muy difícil que en una semana yo no haga una publicación. Y sin embargo estoy pendiente de las otras para estar compartiendo. Entonces, apreciados hermanos, estos tiempos que estamos viviendo son tiempos de preparación, son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos, son tiempos angustiosos, pero también son tiempos gloriosos porque está en juego que nuestra salvación y debemos arrebatar nosotros el reino de los cielos, así como valientes, como vencedores. Apreciados hermanos, les agradezco a cada uno de ustedes el participar de la Escuela de Profecía Bene Shaddai. El viernes y el próximo domingo seguiremos con Yom Teruah y Yom Kippur. Que nuestra mente se siga invadiendo, que sigamos aprendiendo bien esta temática y que la demos a conocer, no nos quedemos con ella, démosla a conocer. Voy a pedirle a mis hermanos que nos coloquemos de rodillas. ¿Sí? Pues es que yo tengo una preguntita que adelante, Lilia. Tiene dando vueltas en la cabeza con respecto a tabernáculos o cabañas. En la realidad se supone que eso es que se vive por fuera, sí, digamos en este caso en los proféticos va a ser que los 144,000 van a estar fuera de las ciudades, por allá en montañas y todo eso. Y tabernáculos y cabañas la realidad es que viene en la llegada de Yahshua.
Sí, acá en la es tierra. correcto. Entonces, pues me tiene como el por qué. Porque la fiesta de Cabañas es una figura o un símbolo de la segunda venida de Yahshua. Eso es lo que nos lleva en sí la fiesta de Sukkot o de Cabañas. Entonces, digamos que Cabañas es una fecha escondida, codificada en la fiesta de Sukkot allá para anunciarnos que Yahshua va a venir en esa fecha apenas se completen 6.000 años de la historia del pecado. Entonces me parece bien interesante. Entonces es lo mismo que decir, Yahshua va a llegar en cabañas, en tabernáculos. Ahí llega Yahshua. Y es la realidad. Entonces Yahshua es la realidad de la fiesta. Así como Yahshua murió un 14, siendo la realidad de la Pascua, de la misma manera Yahshua en la segunda venida es la realidad de Sukkot. En la misma fecha. La primera venida de Yahshua se cumplió en las fechas mencionadas del santuario terrenal en la realidad que era él. ¿Sí? Y la segunda venida de Yahshua se cumple también las fiestas de otoño en la realidad que es él también. Muy bien, Lilia. Ah, ok, gracias. Bueno, vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por la clase de la Escuela de Profecía Bene Shaddai. Gracias porque hemos podido sentir tu presencia enseñándonos. Gracias por tus consejos, gracias por tus revelaciones, gracias porque es tu palabra. Gracias porque nos da el privilegio, el honor de participar nosotros en la realidad del santuario terrenal también. Permita que como nosotros en este momento, en este Yom Teruah profético y este Yom Kippur que se acerca y que nosotros somos del remanente, somos los encargados de dar a entender estas cosas, estas verdades, esta nueva luz al mundo. Permita, Padre Celestial, que esto quede claro en cada uno de nosotros y tengamos nosotros la solemnidad seria, necesaria y que podamos prepararnos a cabalidad para enfrentar el Yom Kippur con seguridad. Nos retiramos a descansar y te pedimos en este momento que perdone nuestros pecados, nuestros errores, danos fuerza de voluntad, dominio propio, temperancia para resistir las embestidas de Satanás, de los demonios, este mundo de pecado, los deseos de la carne, y que podamos mantenernos en santidad, en pureza, en perfección en el área que tú nos has colocado. Que nos comportemos como esos embajadores de la Nueva Jerusalén. Dignos de tu confianza, que honremos tu nombre para que tú nos honres a cada uno de nosotros. Que tu bendición repose en nuestras vidas. Te lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohim Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, Shalom Ubrajó para cada uno de ustedes, mis apreciados hermanos. Paz y bendición. El Eterno me les siga bendiciendo. Amén, igualmente. Amén. Amén. Gracias, pastor. Gracias. Feliz semana para todos. Igualmente. Hermano.